Hay una diferencia abismal entre crecer en una casa sin dinero y crecer en una casa donde el dinero existe, pero se administra según el valor que se le da al alma de cada hijo. En la casa de la familia Morales, la escasez jamás fue una crisis financiera, fue una estrategia de distribución del afecto. Mi nombre es Dante. Crecí bajo el mismo techo que mi hermana menor, Valeria, pero nuestras infancias parecieron desarrollarse en continentes opuestos. Para Valeria, el hogar era un oasis de recursos inagotables. Desde que tengo memoria, cada cumpleaños suyo era un acontecimiento social orquestado por decoradores profesionales, fiestas temáticas con castillos inflables, mesas de dulces importados y animadores vestidos de personajes de cuentos. Su guardarropa se renovaba por completo con el cambio de cada estación del año, las prendas que usaba un par de meses eran regaladas o desechadas para dar paso a las últimas tendencias de las tiendas del centro comercial. Cuando cumplió los 18 años, el regalo que la esperaba frente a la cochera fue un auto compacto del año, envuelto con un enorme moño rojo sobre el capó, acompañado de las lágrimas de emoción de mi madre. Para mí, la casa era un ejercicio constante, metódico y helado de austeridad obligada. Mis uniformes escolares siempre llevaron el dobladillo desgastado y vuelto a coser de la generación anterior. Mis zapatos de vestir eran comprados 2 tallas más grandes con la excusa de que pronto crecería y había que economizar. Mis cumpleaños se reducían a un pastel de supermercado comprado a última hora, consumido en la barra de la cocina en menos de 10 minutos, seguido invariablemente por la misma frase seca de mi padre, Roberto. Aprende a adaptarte a lo que hay, Dante. La vida no es un circo de complacencias ni estamos aquí para desperdiciar el capital en niñedades. Durante años, en mi inocencia infantil, me convencí a mí mismo de que la diferencia en el trato se debía a la apretada economía familiar. Mi padre era dueño de una pequeña empresa distribuidora de suministros médicos, un negocio estable que, según sus constantes quejas durante la cena, apenas alcanzaba para pagar los impuestos y la luz. Creí cada una de sus palabras. Me volví un niño callado, invisible, que aprendió a no pedir nada, a no molestar, a no ocupar espacio. Encontré mi único refugio en la casa, la cocina de mi abuela materna, doña Beatriz. Ella vivía en una pequeña casita en el patio trasero. Mientras en la casa principal mi madre pasaba las tardes peinando a Valeria o acompañándola a sus clases de ballet, yo me sentaba sobre un cajón de madera junto al fogón de mi abuela. Allí, entre el perfume del ajo tostado en manteca, el cilantro fresco recién picado, la mantequilla derretida y el crujido del pan horneándose lentamente, descubrí mi vocación. Mi abuela no solo me enseñó a cocinar, me enseñó que la cocina era una forma de resistencia moral. Dante, mi niño, me decía con sus manos arrugadas cubiertas de harina, cocinar no es llenar un estómago. Cocinar es decir, te quiero, sin pronunciar una sola palabra. Es poner tu tiempo, tu paciencia y tu respeto en un plato. Quien aprende a cocinar con respeto, jamás depende de la voluntad de nadie para salir adelante. A los 17 años, mi pasión por la gastronomía había dejado de ser un simple pasatiempo infantil para convertirse en el norte absoluto de mi existencia. Mientras mis compañeros de preparatoria pensaban en fiestas de graduación, yo pasaba las noches estudiando libros de química de los alimentos, memorizando las técnicas de corte clásicas de la cocina francesa y practicando en la cocina de mi abuela con los ingredientes más humildes que lograba comprar con mis pequeños ahorros. Poco antes de graduarme de la secundaria, envié mi solicitud al Instituto Culinario Nacional, la academia gastronómica más prestigiosa del país y una de las más reconocidas de Latinoamérica. El proceso de admisión era brutal, más de 2000 aspirantes compitiendo por solo 40 lugares. Tuve que presentar exámenes teóricos de historia gastronómica, pruebas prácticas de habilidades con el cuchillo y una entrevista presencial ante un comité de chefs ejecutivos. 2 meses después, llegó el sobrepesado de la universidad. Cuando lo abrí en el patio de mi abuela, mis manos temblaban. Había sido aceptado en el puesto número 4 de la lista general. Era el logro más grande de mi joven vida. Sin embargo, la matrícula semestral ascendía a $8000, un monto considerable pero que, considerando los ingresos reales de mi padre y el nivel de vida de la casa, estaba perfectamente al alcance de la familia. Esa misma noche, decidido a demostrarles que mi sueño era real, que tenía el talento y la determinación para convertirlo en una profesión honorable, preparé una cena de 3 tiempos en la cocina principal. Invertí los últimos ahorros de mis trabajos de fin de semana en comprar los mejores ingredientes que pude encontrar, preparé una sopa de cebolla especiada con costra de queso gruyere como entrada, un lomo de cerdo glaseado en reducción de vino tinto y moras con puré de camote al tomillo como plato fuerte, y una tarta fina de manzanas caramelizadas como postre. Puse la mesa con pulcritud, manteles limpios, cubiertos alineados, copas de agua brillantes. Cuando mis padres y mi hermana se sentaron a cenar, mi corazón latía a 1000 por hora en el pecho. Serví los platos con una sonrisa y dejé la carta de aceptación del Instituto Culinario Nacional justo en el centro de la mesa, al lado del salero. Mi padre cortó un trozo del lomo de cerdo. Lo masticó con indiferencia, mirando el techo mientras saboreaba. Luego, dejó el tenedor sobre el plato con un chasquido metálico que resonó en el comedor. Es un plato pasable, Dante, dijo, limpiándose las esquinas de los labios con una servilleta de papel. Pero cocinar es un oficio de sirvientes, de obreros de fonda. No voy a gastar ni un solo dólar de mi trabajo en pagarte una escuela costosa para que termines parado frente a una estufa caliente 12 horas al día sirviéndole la comida a gente con verdadera categoría. Papá, no es una escuela cualquiera, supliqué, sintiendo cómo se me apretaba el garguero. Es el Instituto Culinario Nacional. Los egresados de ahí salen a trabajar en los mejores restaurantes del mundo. Puedo trabajar por las tardes en lo que sea para pagar mis libros y mis uniformes. Solo necesito que me apoyen con la matrícula del primer semestre. Les prometo que mantendré un promedio perfecto para conseguir una beca a partir del segundo año. Mi madre, Silvia, ni siquiera probó la carne. Dejó la cuchara a un lado y se cruzó de brazos, mirando la pantalla de su teléfono móvil con desinterés. No hay dinero para esas extravagancias, Dante, sentenció con una frialdad glacial sin siquiera mirarme a los ojos. Tu hermana necesita toda nuestra atención financiera en este momento. Apenas va a terminar la preparatoria y tiene proyectos muy importantes para su perfil.
No podemos desperdiciar el patrimonio de la familia en tus caprichos de la estufa. ¿Caprichos? Es mi carrera, mamá. Es mi futuro. Exclamé, sintiendo que las lágrimas de frustración amenazaban con salir. Valeria soltó una risita burlona desde el extremo de la mesa, mirando sus uñas recién pintadas. Ay, Dante, por favor, no seas tan dramático, dijo mi hermana con tono condescendiente. Si tanto quieres cocinar, entra a trabajar a un puesto de hamburguesas o a una fonda de la esquina. Ahí no te piden título. Mis clases de danza y mi carrera sí requieren una preparación de alto nivel. El golpe definitivo llegó 3 días después de esa cena desastrosa. Mi padre había dejado su maletín de piel abierto sobre la barra de la cocina antes de irse al trabajo. Junto a sus llaves, reposaba un folleto publicitario impreso en papel satinado de alta calidad y un recibo oficial de transferencia bancaria. Por curiosidad y con un mal presentimiento que mandóme las entrañas, me acerqué a mirar el documento. El recibo era una transferencia internacional emitida por la cuenta personal de mi padre por un monto exacto de $12,000. El concepto de pago leía: inscripción y reserva de estancia para la señorita Valeria Morales, Campamento Internacional de Verano de Danza Contemporánea y Estilo de Vida en Madrid, España, duración, 4 semanas. $12,000. $12,000 pagados al contado, sin dudar, sin pedir descuentos, para que mi hermana pasara un mes de vacaciones en Europa haciendo talleres de baile que no le otorgaban ningún título académico. $12,000 disponibles de inmediato para el ocio de Valeria, mientras que a mí me había negado $8,000 para cimentar mi educación universitaria y el resto de mi vida. La rabia, contenida durante años de discriminación silenciosa, explotó en mi pecho como un volcán. Esperé a que mis padres regresaran esa misma tarde. Cuando entraron por la puerta principal, cargando bolsas de ropa nueva que le habían comprado a Valeria para su viaje a España, me paré en el centro de la sala sosteniendo el recibo de la transferencia en mi mano temblorosa. Son unos hipócritas. Grité, con la voz quebrada por el dolor y la furia. Dijeron que no había dinero. Me dijeron en la cara que la familia estaba pasando por momentos apretados. Pero para mandar a Valeria 4 semanas a bailar a España si tienen $12,000 en efectivo. Mi padre se congeló por un segundo, pero de inmediato su rostro se transformó en una máscara de ira y soberbia autoritaria. Avanzó hacia mí y me arrancó el recibo de la mano con violencia. ¿Quién te dio permiso de hurgar en mis documentos personales, muchacho insolente? Bramó Roberto, alzando la mano amenazante. Tú no tienes ningún derecho a fiscalizar cómo gasto el dinero que gano con el sudor de mi frente. Le negaron la educación a su propio hijo. Respondí, encarándolo sin dar un paso atrás. Y me negaron la oportunidad de estudiar en la universidad para regalarle un viaje de vacaciones a Valeria. ¿Por qué ella lo tiene todo y yo no tengo derecho a nada? Mi madre se interpuso entre los dos, mirándome con un desprecio insoportable. Ya basta, Dante. Gritó Silvia. No te permito que le hables así a tu padre ni que le tengas esa envidia enfermiza a tu hermana. Valeria tiene un talento natural, tiene elegancia, tiene una proyección social que tú jamás vas a tener. Ella nació para brillar. Tú solo eres un chico amargado que busca pretextos para no trabajar. Solo pedía justicia, mamá, murmuré, sintiendo que el mundo se me desmoronaba por dentro. Solo quería que me trataran como a un hijo también. En esta casa no hay lugar para chantajes emocionales ni para hijos malagradecidos que vienen a manchar la felicidad de su hermana, sentenció mi padre con una frialdad destructiva. Si vas a estar amargando nuestro hogar con tus celos de niño chiquito, la puerta está muy ancha. Ya tienes 18 años. Eres un hombre hecho y derecho. A partir de este segundo, te haces cargo de tu propia vida. Empaca tus cosas y vete de mi casa. ¿Me estás corriendo, por pedir mi escuela? Pregunté, sin poder creer lo que escuchaba. Te estoy corriendo por faltarle el respeto a tus padres y por ser una plaga de amargura para esta familia, dijo mi padre, señalando la puerta de salida. No quiero verte aquí cuando amanezca. Aquella misma noche, en cuestión de 20 minutos, empaqué todo lo que me pertenecía en este mundo: 3 pantalones viejos, 4 camisetas, 2 pares de calcetines, una chamarra desgastada y, en mi mochila escolar. Envolví cuidadosamente con un trapo limpio el juego de 3 cuchillos de cocina que mi abuela me había regalado antes de fallecer el año anterior. Cuando crucé el umbral de la puerta principal con la maleta en la mano, mi hermana Valeria estaba sentada en los escalones del segundo piso, mirando la pantalla de su teléfono con los audífonos puestos. Ni siquiera bajó la mirada para despedirse. Mis padres cerraron la puerta de madera detrás de mí con un golpe seco que resonó en la noche helada. Caminé por la acera oscura, escuchando el sonido de mis propios pasos sobre el pavimento. No tenía dinero para un hotel, no tenía amigos a quienes recurrir a esa hora y no tenía a dónde ir. A los 18 años, estaba oficialmente solo en el mundo. Las primeras 2 noches tras ser expulsado de mi casa las pasé en las bancas de plástico frío de la estación central de autobuses. Dormía a ratos, abrazando mi maleta contra el pecho para evitar que me la robaran, despertándome sobresaltado con el ruido de los motores y el megáfono que anunciaba las salidas de la madrugada. Aprendí muy rápido que el hambre física no es lo peor que le puede pasar a un ser humano, lo peor es el frío de la humillación. La certeza de saber que a las personas que te dieron la vida no les importaba si amanecías vivo o muerto en una esquina. Al tercer día, sabiendo que mis escasos ahorros de $20 se terminarían en cuestión de horas, me adentré en el callejón trasero del distrito gastronómico de la ciudad. Era una calle estrecha, con olor a grasa quemada, basura orgánica y vapor de extractores industriales. Fui tocando puerta por puerta en las entradas de servicio de los restaurantes. Busco trabajo de lo que sea, decía en cada puerta que se abría. Lavo platos, limpio trampas de grasa, cargo sacos de papas. No pido mucho dinero, solo necesito comer y un lugar para dormir. En los primeros 6 lugares me cerraron la puerta en la cara. En el séptimo, un bistro de comida francesa tradicional llamado Le Canard, el encargado de cocina, un tipo gordo y sudoroso de apellido Salazar, me miró de arriba abajo, vio mis manos delgadas y mi maleta desgastada. El lavaplatos nocturno no se presentó hoy porque lo metieron preso, dijo Salazar escupiendo al suelo.
El turno es de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Son 12 horas continuas. Te pago $15 por noche, un plato de comida al terminar el turno y puedes dormir en el almacén de verduras del subterráneo sobre unos sacos de yute. ¿Tomas el trabajo o le pregunto al vago de la esquina? Lo tomo, respondí sin dudar un solo segundo. Así comenzó mi descenso al infierno del trabajo operativo en la alta cocina. El trabajo de lavaplatos en un restaurante de alto flujo no se parece en nada a lavar platos en casa. Es un combate cuerpo a cuerpo contra la suciedad, el tiempo y el calor. Pasaba 12 horas sumergido en un vapor sofocante, raspando capas de grasa quemada de sartenes de hierro fundido, lavando miles de platos de porcelana, copas de cristal delicado y cubiertos grasientos. Mis manos se cubrieron rápidamente de llagas, ampollas y cortadas provocadas por los bordes de la loza rota y los químicos agresivos de los detergentes industriales. Dormía 4 o 5 horas al día sobre un camastro improvisado entre sacos de cebollas y cajas de papas en el sótano del restaurante. El lugar olía a humedad y a tierra, pero para mí era un palacio, tenía un techo sobre la cabeza y no tenía que escuchar las humillaciones de mi padre ni ver el favoritismo hacia mi hermana. Sin embargo, no permití que la miseria del trabajo de lavaplatos apagara mi objetivo. Mientras mis brazos se movían mecánicamente lavando platos, mis ojos y mis oídos estaban fijos en la línea de cocina. Observaba con atención quirúrgica a los cocineros, cómo tomaban el cuchillo para picar las verduras en brunoise perfecta, la temperatura exacta a la que ponían las sartenes de cobre antes de agregar la mantequilla. El tiempo en que dejaban reposar un corte de carne antes de trincarlo y la forma en que balanceaban los acores y las grasas en las salsas complejas. Cuando el turno terminaba a las 6 de la mañana y los cocineros se iban a sus casas a descansar, yo le pedía permiso al nocturno de limpieza para quedarme un par de horas más en la cocina vacía. Sacaba del almacén las verduras viejas que estaban a punto de ser desechadas y practicaba cortes durante horas sobre una tabla de picar. Practicaba una y otra vez hasta que mis dedos ejecutaban los cortes con la velocidad y la precisión de una máquina. Leía con avidez los libros de cocina clásica que encontraba en la basura de la oficina del chef o que compraba usados en los puestos de revistas de la calle. Mi oportunidad de oro llegó 8 meses después de mi ingreso al Ecanar. Era un sábado por la noche, el día de mayor afluencia del mes. El restaurante estaba repleto con más de 120 comensales en el salón principal. A mitad del servicio de la cena, el cocinero encargado de la estación de salteados y carnes, el puesto más crítico de la cocina, sufrió un ataque de apendicitis agudo y tuvo que ser sacado en ambulancia por la puerta trasera. Para colmo de males, el segundo cocinero llegó completamente ebrio e incapaz de mantenerse en pie. La cocina era un auténtico caos. Los comensales llevaban más de 40 minutos esperando sus platos principales, las comandas impresas se acumulaban en el riel de órdenes como una cascada de papel y el chef ejecutivo del restaurante, un ciudadano francés de carácter implacable llamado Jean-Luc Dupont, estaba al borde de un colapso nervioso, gritando insultos en francés mientras intentaba cocinar 3 platillos al mismo tiempo. Es un desastre. Voy a cerrar la cocina. Nos van a arruinar la reputación. Gritaba Jean-Luc tirando su sartén contra la barra. Me quité el mandil de hule de lavaplatos, me lavé las manos en el fregadero con jabón desinfectante. Me puse una filipina blanca limpia que había encontrado en la lavandería y me paré firmemente al lado de la estación de salteados. Chef Jean-Luc, dijo mi voz firme, haciéndose oír por encima del ruido de los extractores. Denme la estación. Yo me hago cargo de la línea de carnes. Jean-Luc me miró con una mezcla de furia y desconcierto. Tú eres el muchacho de los platos. Esto no es lavar vasos, idiota, esto es cocina francesa de alta precisión. Sé exactamente lo que hay que hacer, respondí mirándolo fijamente a los ojos sin parpadear. Sé los tiempos de cocción de cada corte de la carta, sé la receta de la salsa de pimienta verde y la de vino tinto. Si echo a perder un solo plato, me despide en este momento y no me paga la semana. Pero si me deja cocinar, sacamos el servicio adelante. Jean-Luc miró el reloj de la cocina, miró la montaña de comandas pendientes y apretó los dientes. Sartenes al fuego ya. Rugió señalando la línea. Si fallas en un término, te saco a patadas de mi cocina. Esa noche no fallé en nada. Durante 4 horas consecutivas, mis manos se movieron con una gracia y una velocidad que sorprendieron a todos en la cocina. Sellar, glasear, sazonar, emplatar. Mis dedos no temblaron ni una sola vez. Dominé el fuego, controlé los tiempos de cocción de las carnes a la perfección y saqué más de 80 platillos principales impecables. Cuando el servicio terminó a las 12 de la noche, las mesas estaban satisfechas y no hubo una sola devolución de platos. Al terminar la jornada, mientras me limpiaba el sudor de la frente, el chef Jean-Luc caminó hacia mí. Me miró en silencio durante un largo minuto. Luego, metió la mano en el bolsillo de su filipina, sacó un cuchillo chef de acero alemán con mango de madera y lo puso sobre la barra frente a mí. A partir de mañana, el muchacho de los platos deja de existir, dijo Jean-Luc con su acento marcado. Mañana te presentas a las 2 de la tarde. Eres el nuevo cocinero de la línea de salteados. Y tu sueldo se triplica. Bienvenido a la cocina real, Dante. Aquel momento fue el verdadero punto de partida de mi carrera. Pero no me conformé con ser un cocinero de línea. Los siguientes 10 años de mi vida fueron un testimonio de disciplina casi espartana. No tuve novia, no fui a fiestas, no compré ropa de marca, no tuve vacaciones ni un solo día de descanso prolongado. Cada moneda que ganaba la dividía en 2 partes, una para pagar un pequeño departamento decente y la otra para financiar mi autoeducación gastronómica. Trabajé en las cocinas más duras y exigentes de la ciudad. Pasé de Lecanard a restaurantes de cocina italiana de vanguardia, luego a cocinas de hoteles de 5 estrellas donde aprendí la logística de banquetes masivos. Y finalmente a un restaurante de cocina molecular donde dominé las técnicas científicas de la gastronomía moderna. A los 24 años, ahorré el dinero suficiente para embarcarme en un carguero comercial hacia Europa. Pasé 3 años en Francia, España e Italia, trabajando en condiciones extremadamente duras como estagiario, pasante no pagado, en restaurantes galardonados con estrellas Michelin.
Dormía en colchones de aire en las bodegas de los restaurantes, trabajaba 16 horas diarias a cambio de que los grandes maestros de la cocina europea me permitieran ver cómo elaboraban sus creaciones. Aprendí la sutileza de las salsas madres, la precisión del amasado del pan de masa madre y la poesía visual del emplatado de alta gama. A los 28 años, regresé a mi país natal. Ya no era el muchacho asustado e inseguro al que sus padres habían arrojado a la acera. Era un hombre curtido por el fuego, con cicatrices de quemaduras de aceite en los brazos, con una técnica gastronómica impecable y una visión clara de lo que quería lograr. Conocí a don Guillermo Arango, un empresario inversionista visionario que había degustado mis platillos en un evento privado. Don Guillermo vio en mí no solo a un talentoso chef, sino a un líder ejecutivo con una disciplina de hierro y una determinación inquebrantable. Dante, me dijo don Guillermo tras probar un plato de mi autoría. Tienes el talento de los grandes, pero lo que más me impresiona de ti es el fuego que llevas en los ojos. No trabajas por dinero, trabajas como si estuvieras saldando una cuenta con el destino. Voy a poner el capital que necesites. Tú pon la mente, el concepto y la cocina. Vamos a construir el mejor restaurante de este país. A los 30 años, firmé los contratos como socio copropietario y chef ejecutivo de L.E. Pemere, un restaurante de alta cocina conceptual ubicado en el corazón del distrito financiero más exclusivo de la capital. El diseño del lugar era una obra de arte arquitectónica, ventanales de piso a techo con vistas panorámicas a la ciudad, mesas de madera noble con manteles de lino fino. Cristalería de cortaduría importada y una cocina abierta, dividida del salón únicamente por un cristal panorámico, donde los comensales podían observar a mi brigada trabajar en perfecto orden y silencio. L.E. Pemere abrió sus puertas y el éxito fue un maremoto instantáneo. Las reseñas de los críticos gastronómicos más feroces fueron unánimes, una experiencia culinaria majestuosa, Dante Morales ha cambiado para siempre el panorama de la alta cocina nacional. Una estrella Michelin no tarda en llegar a este recinto. La lista de espera para conseguir una mesa los fines de semana se extendió a más de 4 meses. Gobernadores, empresarios multimillonarios, celebridades internacionales y embajadores hacían cola para probar mi menú degustación de 9 tiempos. A mis 32 años, era un hombre próspero, respetado y económicamente independiente. Poseía un penthouse en la zona residencial más elegante, conducía un vehículo sobrio pero de alta gama y contaba con un patrimonio financiero personal sólido. Sin embargo, no me volví arrogante. Mantenía la misma humildad y disciplina que me enseñó mi abuela. Y sobre todas las cosas, mantenía una regla inviolable en mi vida, jamás volví a buscar a la familia Morales ni permití que nadie mencionara su nombre en mi presencia. Para mí, ellos eran fantasmas de una existencia pasada. Lo que yo no sabía era que, mientras yo construía mi reino plato a plato, la vida se encargaba de cobrarles cada una de sus facturas a quienes me habían desechado. Para entender la tormenta que estaba a punto de desatarse, es necesario observar la decadencia paulatina que ocurrió en la casa de los Morales durante la década en que estuve ausente. El destino suele ser un juez paciente, pero de una precisión aterradora. Tras mi expulsión, la vida en la casa de mis padres continuó durante un par de años bajo la falsa ilusión de que habían tomado la decisión correcta. Mi hermana Valeria realizó su viaje de 4 semanas a Madrid con los $12,000 que me negaron a mí. El campamento, como era de esperarse, fue solo un pretexto para que Valeria se tomara fotografías en monumentos europeos, saliera de fiesta a discotecas madrileñas y comprara ropa de marca. Al regresar de España, Valeria anunció que no entraría a ninguna universidad tradicional porque las instituciones encasillaban su espíritu artístico. En su lugar, convenció a mis padres de que financiaran una serie de emprendimientos absurdos. Primero, un estudio de danza contemporánea que cerró a los 6 meses por falta de clientes. Luego, un canal de videos en redes sociales como influencer de moda y estilo de vida que requirió inversiones multimillonarias en cámaras, viajes y ropa que jamás generaron un solo dólar de retorno. Y finalmente, una marca de accesorios importados que terminó en la bancarrota por malas decisiones comerciales. Mis padres, cegados por el favoritismo enfermizo que profesaban hacia su hija Estrella, continuaron financiando cada uno de sus caprichos. Cuando los ingresos de la pequeña empresa de suministros médicos de mi padre comenzaron a decaer debido a la llegada de competidores internacionales más eficientes, Roberto cometió el error garrafal de recurrir a préstamos bancarios de alto riesgo e hipotecar la casa familiar en 2 ocasiones para inyectar capital tanto al negocio en agonía como a los lujos de Valeria. Para el 10º año de mi ausencia, la catástrofe financiera cayó sobre ellos con todo su peso. La empresa de suministros médicos de mi padre se declaró en quiebra fraudulenta tras no poder pagar a sus proveedores. Los bancos iniciaron juicios de ejecución hipotecaria para embargar la casa familiar. Mi padre, envejecido, cansado y enfermo de diabetes, recibía a diario decenas de llamadas de despachos de cobranza amenazándolos con el desalojo. Valeria, a sus 27 años, no tenía un título universitario, no tenía experiencia laboral real, no tenía ahorros y continuaba viviendo en la casa de mis padres, exigiendo dinero para mantener una fachada de opulencia que ya no existía. La familia Morales estaba en la absoluta ruina económica y moral. El punto de inflexión ocurrió un martes por la tarde. Mi madre, Silvia, asistía semanalmente al café del Club Social de la ciudad, un hábito que se negaba a abandonar a pesar de que ya no tenía dinero para pagar la cuota de membresía, utilizando pases de cortesía que le regalaban sus pocas amigas compasivas. Esa tarde, sobre la mesa de centro del club, reposaba el número más reciente de la revista Gourmet y Elegancia, la publicación mensual de mayor prestigio entre la alta sociedad del país. La portada, impresa en papel satinado de grueso calibre con letras doradas en relieve, mostraba una fotografía majestuosa de mi persona. Llevaba puesta una filipina negra de diseño exclusivo con bordados dorados en el cuello, los brazos cruzados sobre el pecho, una postura erguida, la mirada seria, madura y llena de autoridad. Y de fondo se apreciaba la brillante cocina de acero inoxidable de L.E. Pemere con mi brigada de cocineros trabajando en perfecta sincronía. El titular principal de la revista leía en letras grandes y elegantes: Dante Morales, el maestro de la alta cocina continental que conquistó el país partiendo desde la nada.
En el interior de la revista, una entrevista de 6 páginas detallaba el éxito arrollador de LEPMD, el valor comercial de la firma, valuada en varios millones de dólares. Mi trayectoria internacional y una pequeña mención que hizo temblar las manos de mi madre mientras leía. El chef Dante Morales es un hombre hecho a sí mismo. Tras romper todo vínculo con su familia de origen a los 18 años debido a la falta de apoyo para sus estudios. Dante comenzó desde el puesto más humilde de lavaplatos hasta erigir hoy en día uno de los imperios gastronómicos más prósperos y exclusivos de la nación. Mi madre dejó caer la revista sobre la mesa, con el rostro totalmente pálido y la boca abierta de par en par. Tomó la revista con manos temblorosas, la escondió en su bolso de mano y salió corriendo del club social en dirección a su casa. Cuando Silvia llegó a la casa familiar, encontró a mi padre tirado en el sillón de la sala mirando el techo con desesperación, rodeado de cartas de cobro del banco. Y a Valeria pintándose las uñas mientras discutía por teléfono con una tienda de ropa. Roberto. Valeria. Miren esto, por Dios bendito. Gritó mi madre, tirando la revista sobre la mesa de centro. Mi padre tomó la revista con desgano, pero al ver mi rostro en la portada y leer el titular, sus ojos parecieron salirse de sus órbitas. Dante. Murmuró mi padre con la voz cortada. ¿Este es, mi hijo Dante? Es el dueño del restaurante más caro de la ciudad. Exclamó mi madre, con lágrimas de una repentina y falsa emoción en los ojos. El artículo dice que es millonario, Roberto. Dice que los empresarios más ricos del país hacen fila para comer en su restaurante y que su empresa vale millones de dólares. Valeria se acercó rápidamente, tomó la revista y leyó el artículo con una mueca de envidia y asombro que no pudo disimular. No puede ser, dijo mi hermana. ¿Ese es Dante? Sí, parece un modelo de revista. Miren la ropa que lleva, miren ese lugar. Es gigante. Mi padre se levantó del sillón. Por primera vez en 10 años, la luz del cálculo financiero brilló en los ojos envejecidos de Roberto Morales. No sintió culpa por haber enviado a su hijo a la calle, no sintió remordimiento por haberle negado la educación, lo que sintió fue la oportunidad perfecta para salvarse de la bancarrota que lo ahogaba. Nosotros somos sus padres, dijo Roberto, golpeando la revista con la palma de la mano. Nosotros le dimos la vida, le dimos un techo durante 18 años y lo criamos con la disciplina que lo hizo fuerte. Sin la educación que le dimos en esta casa, jamás habría tenido el carácter para triunfar. Tiene razón, papá, añadió Valeria con una sonrisa maquiavélica. Dante solo estaba resentido porque era un muchacho inmaduro. Pero ahora que es un hombre rico y maduro, entenderá que la familia es lo primero. Él puede pagar todas las deudas de la casa en un segundo y a mí me puede financiar el proyecto de mi academia de danza. Mañana mismo vamos a buscarlo, sentenció mi madre, limpiándose las lágrimas. Le diremos que lo extrañamos todos estos años, que las puertas de nuestra casa siempre estuvieron abiertas para él y que es momento de que la familia vuelva a estar unida. Los tres se miraron con la complicidad de quienes creen que el título de sangre otorga un derecho perpetuo sobre los frutos del trabajo ajeno. Prepararon su vestuario, ensayaron sus discursos de afecto falso y se dispusieron a reclamar lo que, en su retorcida lógica, consideraban su parte del botín. Era un jueves por la noche en LEPMR. El comedor principal estaba al máximo de su capacidad. 50 mesas perfectamente vestidas con lino blanco, iluminadas por la luz cálida de lámparas de diseño sutil, creaban un ambiente de elegancia, confort y lujo discreto. El murmullo refinado de los comensales, el chocar suave de las copas de cristal de cortaduría y los aromas celestiales que emanaban de la cocina, trufa negra, mantequilla clarificada, tomillo fresco y vino tinto reducido, envolvían la atmósfera. Yo me encontraba en la estación de pase de la cocina abierta. Vestía mi filipina ejecutiva de color negro, impecablemente almidonada, inspeccionando con lupa cada uno de los platillos que salían hacia el salón. Con una pinza de precisión de acero inoxidable, colocaba pequeñas brotes comestibles sobre un carpaccio de langosta antes de dar el visto bueno para que los meseros los llevaran a las mesas. De pronto, mi maitre de hotel principal, un hombre educado y profesional llamado Mateo, cruzó la línea de servicio y se acercó a mí con una mueca de profunda incomodidad en el rostro. Chef Dante, dijo Mateo en voz muy baja, inclinándose respetuosamente hacia mi oído. Lamento interrumpir la marcha de la cocina, pero tenemos una situación irregular en la recepción del restaurante. ¿Qué ocurre, Mateo? Pregunté sin levantar la vista del plato que estaba terminando. Sabes que no me gusta interrumpir el pase durante el pico del servicio. Lo sé perfectamente, chef. Pero hay 3 personas en el vestíbulo principal. No tienen reservación, y como usted sabe, la lista de espera está completa hasta noviembre. Sin embargo, están armando un espectáculo leve en la entrada. Le dijeron a la recepcionista que son su familia cercana y que vienen como invitados de honor a celebrar su éxito. La señora comenzó a llorar en el mostrador diciendo que es su madre y el señor le gritó al capitán de meseros exigiéndole una mesa de forma inmediata. La pinza de precisión que sostenía en la mano derecha se congeló a medio centímetro del plato. Durante 3 segundos completos, el ruido de los extractores de la cocina, el sonido de las sartenes chisporroteando y el murmullo del salón desaparecieron de mi mente. Un destello helado, lúcido y perfectamente sereno recorrió mi espina dorsal. No sentí pánico, no sentí rabia descontrolada ni se me aceleró el corazón. Durante 10 años me había preparado espiritualmente para la posibilidad de este momento. ¿Cómo dijeron que se llaman, Mateo? Pregunté con voz neutra. El señor se identificó como Roberto Morales, la señora como Silvia Morales y la joven como Valeria Morales. Afirman que usted los está esperando. Dejé las pinzas de emplatar sobre la mesa de acero. Miré a mi sous chef, un joven talento llamado Gabriel. Gabriel, toma el pase durante los próximos 20 minutos. Que no salga un solo plato sin la calidad exacta de la casa. Entendido, chef, respondió Gabriel tomando el puesto. Me volví hacia Mateo. Condúcelos a la mesa 12, ordené con voz calmada. La mesa del rincón privado junto al ventanal del fondo. Sírvelos con la misma cortesía y elegancia con la que servimos a cualquier cliente de esta casa. Ofréceles agua de cortesía.
No les tomes la orden de comida todavía. Iré a atenderlos en un momento. Entendido, Chef Dante. Me tomé 5 minutos exactos en el baño privado de la oficina ejecutiva. Me lavé las manos meticulosamente con agua fría y jabón. Ajusté el cuello de mi filipina negra, verifiqué que mi calzado estuviera impecable y me miré al espejo. En el reflejo no vi al joven asustado de 18 años que lloró en una banca de la estación de autobuses. Vi a un hombre de 32 años que había conquistado su destino con la fuerza de su propio trabajo. Crucé las puertas de cristal de la cocina y me adentré en el salón principal de LEPMR. Caminé con paso firme, erguido, saludando con una breve inclinación de cabeza a varios clientes frecuentes que me sonreían al pasar. Cuando llegué a la mesa 12, los tres estaban sentados alrededor de la mesa redonda. Mi padre, Roberto, llevaba un traje de vestir que evidentemente le quedaba holgado debido a su pérdida de peso, intentando mantener una postura de autoridad e importancia que ya no le pertenecía. Mi madre, Silvia, lucía un peinado elaborado de salón barato y joyas de bisutería brillante, mirando la decoración de mi restaurante con ojos desorbitados por la codicia y el asombro. Y Valeria, a sus 27 años, vestía un vestido de noche estridente, tomándose fotografías con su teléfono celular utilizando la cristalería del restaurante como fondo. Al verme llegar, los tres se pusieron de pie de inmediato como si fueran un comité de bienvenida. Dante. Hijo mío. Exclamó mi padre abriendo los brazos de par en par con una sonrisa histriónica y ensayada, intentando dar un paso hacia mí para estrecharme en un abrazo. Mírate nada más. Qué orgullo tan gigantesco para la familia Morales. Mi madre se llevó las manos a la boca, dejando escapar sollozos teatrales que llamaron la atención de la mesa contigua. Mi bebé. Mi niño hermoso. Dijo Silvia, estirando sus manos temblorosas hacia mi rostro. Sabíamos que este día llegaría. Dios mío, mirar este palacio, saber que mi hijo es el dueño de todo esto. Nuestras oraciones fueron escuchadas. Valeria me dedicó una sonrisa plástica y coqueta, la misma sonrisa manipuladora con la que obtenía todo lo que quería de niña. Hola, hermano, dijo Valeria con tono cantarín. Vaya que te tomó tu tiempo volverte famoso, ¿eh? La verdad el lugar está increíble. Mis amigas de las redes sociales no van a poder creer cuando les diga que el dueño de este restaurante es mi hermano. Me detuve a 1,5 metros de distancia de la mesa. No abracé a mi padre. No permití que mi madre tocara mi rostro. Mantuve las manos cruzadas serenamente detrás de mi espalda, en la postura clásica de un chef ejecutivo que atiende a una mesa de comensales difíciles. Buenas noches, dijo mi voz. Mi tono resonó con una helada, perfecta y absoluta distancia profesional. Bienvenidos a LEPMR. Confío en que la atención en el vestíbulo haya sido de su agrado. Mi padre congeló la sonrisa a medio camino, parpadeando descolocado por la ausencia total de calidez o emoción en mi voz. Sin embargo, haciendo gala de su soberbia habitual, se aclaró la garganta y se acomodó la solapa del saco. Bueno, Dante, entendemos que estés un poco impresionado por vernos aquí de sorpresa, dijo Roberto con un tono condescendiente. Sabemos que tuvimos nuestras pequeñas diferencias en el pasado. Los jóvenes a veces son impulsivos y los padres tenemos que ser duros, inflexibles, para enseñarles el valor real de la vida. Pero mira los resultados. Si no te hubiéramos exigido tanto, si te hubiéramos consentido como tú querías, no estarías aquí hoy. El rigor y la disciplina con la que te criamos en esa casa fueron el cimiento de este éxito. De alguna manera, nosotros pusimos la primera piedra de este restaurante. Escuchar su retorcida versión de la historia fue una experiencia casi fascinante. No había un solo miligramo de remordimiento en su alma, lo que había era una reescritura cínica de la realidad para atribuirse el mérito del éxito que nació, precisamente, del dolor que ellos me causaron. ¿El rigor? Pregunté, inclinando levemente la cabeza con una sonrisa helada. Así es como le llaman ahora a echar a un hijo de 18 años a la calle a medianoche, sin dinero, sin abrigo y sin comida, por el único delito de pedir que lo apoyaran con su universidad. Mi madre se apresuró a dar un paso al frente, con rostro de angustia falsa. Dante, por amor de Dios, no hables del pasado de esa manera tan amarga. Dijo Silvia. Lo que pasó con tu hermana fue una decisión de inversión familiar. Las cosas en la vida no siempre salen como uno planea. Tu hermana intentó abrirse paso en las artes, tu padre tuvo problemas con su empresa. Hemos pasado por momentos horribles, hijo. Nos están quitando la casa, estamos ahogados en deudas. Pero Dios es sabio y nos ha reunido hoy aquí. Tú eres la sangre de nuestra sangre. El destino te ha puesto en esta posición de riqueza para que seas el pilar que salve a tu familia. Así es, hermano, intervino Valeria, apoyando los codos sobre la mesa de lino. Papá necesita que liquides la hipoteca de la casa esta misma semana antes de que nos embarguen. Y yo estuve pensando en una idea buenísima, podemos abrir una línea de banquetes y eventos con la marca de tu restaurante, pero administrada por mí. Tú pones la cocina y el dinero, y yo soy la cara pública. Nos iría increíble a los dos. La desfachatez de sus palabras era tan monumental que era casi majestuosa. No venían a pedir perdón por el abandono, no venían a llorar por el hijo perdido, venían a cobrar un dividendo sobre una vida que ellos habían intentado destruir. Me acerqué un paso más a la mesa. Apoyé las palmas de mis manos sobre la superficie del mantel de lino blanco y me incliné levemente hacia adelante, mirándolos directamente a las pupilas a cada uno de ellos. Les voy a contar lo que realmente ocurrió durante estos 12 años, dije con una voz baja, pausada, profunda, pero cargada de una autoridad tan aplastante que el silencio cayó como una losa sobre la mesa. La noche que ustedes me cerraron la puerta de la casa, dormí sobre una banca de plástico congelado en la estación de autobuses. Durante 6 meses lavé platos 14 horas diarias en el sótano de un restaurante, sumergido en vapores grasientos y químicos que me desollaron la piel de las manos. Dormí sobre sacos de cebollas en un almacén subterráneo rodeado de humedad y roedores. Mi madre intentó abrir la boca para hablar, pero levanté la mano derecha y mi mirada la mudo en el acto. Trabajé en cocinas de 3 continentes, continué. Me desmayé de deshidratación frente a fogones encendidos a 400 grados.
Pasé días enteros alimentándome de los recortes de verdura que quedaban en las tablas de picar. Pasé navidades, cumpleaños y enfermedades completamente solo en habitaciones de 3 metros cuadrados en países extraños, sin que un solo ser humano me preguntara si tenía un pedazo de pan para comer o si estaba vivo. Ni una llamada de ustedes. Ni un mensaje. Ni una sola muestra de humanidad. Para ustedes, yo dejé de existir en el segundo en que no encajé en sus planes de favoritismo. Dante, éramos tus padres intentando enseñarte a ser fuerte, musitó mi padre, con el rostro comenzando a tornarse de un color rojo oscuro por la vergüenza de verse expuesto. Ustedes no me enseñaron a ser fuerte, Roberto. Ustedes me arrojaron a la basura, lo corregí sin vacilar un solo milímetro. Y el éxito, la riqueza, la reputación y la posición que ven a su alrededor en este restaurante no tienen una sola gota de su sangre, de su esfuerzo o de su dinero. Cada plato que sale de esa cocina, cada copa de cristal que hay sobre esta mesa fue pagada con mi sudor, con las quemaduras de mis brazos y con el dolor inmenso de haberme sabido huérfano teniendo a 2 padres vivos. Valeria soltó un resoplido de fastidio, cruzándose de brazos con descaro. Bueno, ya vas a terminar tu discurso de drama o nos vas a ayudar. Dijo mi hermana con una agresividad mal disimulada. Al final del día tienes millones de dólares. ¿Qué te cuesta pagarte las deudas a papá y darme una oportunidad a mí? Eres nuestro hermano, Dante. No seas un tipo rencoroso y egoísta. Sonreí. Fue una sonrisa suave, limpia, desprovista por completo de rabia o rencor. Era la sonrisa de un hombre que había alcanzado la libertad absoluta. No soy tu hermano, Valeria. Y no soy su hijo, respondí mirándolos a todos. La familia no es un derecho biológico que se reclama como un cheque al portador cuando las finanzas personales colapsan. La familia es un privilegio de amor, respeto y lealtad que se construye día a día, 3 cosas que ninguno de ustedes practicó jamás conmigo. Me erguí cuán largo era. Le hice una señal discreta a Mateo, quien se acercó de inmediato portando en sus manos una elegante libreta de piel negra. Mateo, dije con voz serena. Entrega la cuenta de la mesa. Mateo abrió la libreta y la depositó suavemente en el centro de la mesa, justo frente a mi padre. En el ticket de consumo se leía el detalle de las 3 botellas de agua mineral importada y los 3 aperitivos de bienvenida que habían consumido mientras esperaban. El total ascendía a $80. Mi padre miró la cuenta y luego me miró a mí con los ojos desorbitados de rabia y desconcierto. ¿Nos vas a cobrar?, bramó Roberto, poniéndose de pie bruscamente y haciendo vibrar las copas de la mesa. ¿Nos traes a esta mesa para humillarnos de esta manera? Somos tus padres. Tienes la obligación legal y moral de darnos una pensión y de sacarnos de la ruina. Te voy a demandar en los tribunales por abandono de incapaces. Y voy a ir a los periódicos, a la televisión, y les voy a contar a todos qué clase de monstruo desalmado y malagradecido es el famoso chef Dante Morales. Su grito llamó la atención de varias mesas cercanas. Mis clientes comenzaron a voltear a mirar con curiosidad y murmullo. No me inmuté. Me acerqué 2 centímetros a mi padre y le hablé con un murmullo helado que solo él pudo escuchar. Le sugiero que no lo haga, Roberto. La prensa gastronómica y el público aman las historias de superación personal. Si usted va a los medios de comunicación o a los tribunales, yo entregaré a la prensa las fichas bancarias de la transferencia de $12,000 para el viaje de Valeria el mismo día que me negaron mi universidad. Entregaré los testimonios de los vecinos que presenciaron la noche que me echaron a la calle. Y publicaré las pruebas de cómo ustedes arruinaron su propia empresa por pagarle caprichos a su hija favorita mientras a mí me dejaban en la miseria. Veamos a quien destruye primero la opinión pública, al chef que empezó desde abajo lavando platos o al padre miserable que abandonó a su hijo por favoritismo. El rostro de mi padre se decoloró por completo. La rabia de su voz se apagó en un segundo, sustituida por un pavor absoluto al verse completamente acorralado y desnudado ante su propia ruina moral. Mateo, ordené, volviéndome hacia mi maitre de hotel. Una vez que los señores cancelen la cuenta de su consumo de esta noche, acompáñalos amablemente a la salida del edificio. Y añade sus 3 nombres y números de identificación a la lista de personas no gratas del establecimiento. Si intentan reservar o volver a poner un pie en LEPMR, llama inmediatamente a los oficiales de seguridad privada para que sean retirados por invasión de propiedad privada. Entendido con absoluta claridad, Chef Dante, respondió Mateo con una inclinación impecable. Di media vuelta sin volver a mirar atrás. A mis espaldas escuché el sollozo histérico y humillado de mi madre. Los reclamos a gritos de Valeria hacia mi padre por no haber conseguido el dinero y la voz rota de Roberto pidiéndole a Mateo que le permitiera pagar la cuenta con una tarjeta de débito que apenas tenía fondos. Crucé las puertas de cristal y regresé a la calidez de mi cocina. La brigada entera trabajaba en absoluto silencio. El calor agradable de los fogones me recibió en el rostro. El aroma a hierbas aromáticas y mantequilla llenó mis pulmones y el sonido rítmico de las sartenes chisporroteando me devolvió a la hermosa realidad que yo mismo había construido. Caminé hacia la estación de pase, tomé nuevamente mis pinzas de precisión de acero inoxidable y me paré frente a los platos listos para salir. Gabriel, dije mirando a mi sous chef. Excelente trabajo en la línea. Continuemos con la marcha de la mesa 8. Enseguida, chef, respondió Gabriel con una sonrisa. No sentía rencor. No sentía alegría vengativa. No sentía odio. Lo que experimentaba en el centro de mi pecho era algo inmensamente superior, la paz absoluta, fría y perfecta de quien ha cerrado para siempre la puerta del pasado. Había entrado a la vida como un muchacho rechazado, invisible y arrojado al barro del abandono. Y me erguía hoy como un hombre libre, completo e invencible, sabiendo que la mesa de mi vida estaba finalmente servida. Y que a esa mesa solo tienen derecho a sentarse aquellos que ayudaron a sembrar la tierra y a encender el fuego.